Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a ver ya por tercera vez el tema de Easy 4 y vamos a revisar ya cómo quedó después de un pequeño desmantelamiento que hice. Los voy a poner al día y bueno, vamos con la intro. Bueno, como ya les comentaba, en esta ocasión ya vamos a hacer la tercera parte y final ya de esta saga o esta teleserie, como lo quieren llamar, que en realidad se transformó prácticamente en una teleserie. Pero quiero mostrarles algo. Yo ayer, la verdad que debo ser sincero con ustedes y decirles que perdí el sentido común y en un ataque o una garrotera, digamos, estos los machaqué uno contra otro muy fuerte. Tuvieron ambos, debo decir, ambos, no solamente el original, un daño bastante considerable, una mascada bastante grande, que aún quedan rastros, digamos, acá de lo que sucedió. Bueno, como pueden ver, yo quité el recubrimiento de ambos cuchillos. Debo decir, obviamente, que el recubrimiento de la copia o de la falsificación es mucho más fácil de sacar. Es solamente una pintura y obviamente por esa razón lo quité. Lo recomiendo yo a ustedes también que quiten las escamas y quiten este recubrimiento porque evidentemente nos puede traer algún daño a la salud si es que estamos procesando algún alimento y esto se comienza a desprender. Recuerden que con los chinos no hay nada escrito y bueno, no teníamos idea qué es lo que ocupan ellos para hacer estas cosas. ¿Ya? Así que bueno, les voy a mostrar de cerca cómo quedó. Yo le pasé un poquito de lija al final, pero fíjense que no es necesario. Bueno, ocupé el mismo Easy 4 para raspar esto. De hecho, esto fue lo que hice ya con él y terminé sacando todo el material. Después hice lo opuesto con este acá, pero como ven acá todavía está marcado el Easy, incluso tiene como quedó como un 3D ahí marcado esto, para que sepan y que si les gusta que quede marcado esto, si sacan el recubrimiento no le va a pasar nada, igual va a quedar marcado el Easy, así que si es que eso quieren que se vea, digamos. Ahora les voy a mostrar de cerca, quiero decir, más bien dicho, esto, para que vean que tiene prácticamente una terminación Stonewatch. Ahora les voy a mostrar el original, que no le saqué la parte de atrás, obviamente. Quería ver la hoja y aquí quiero la opinión de ustedes, los expertos en acero, porque hay cosas acá que no me cuadran mucho. Vamos a darle un poquito de zoom a esto. Déjenme ponerlo por ahí más o menos y para que puedan ver cómo está la hoja, digamos, y porque todo ese tipo de porosidad, la verdad que no me da muy buena impresión. También debo decir que esta hoja está con una mancha bastante grande azul acá en este sector. Eh, Les voy a tratar de seguir mostrando más en detalle aquí, esto ahí en ese perfil para que puedan ver cómo está. Voy a girarla ahora para que vean el otro costado. No sé si estas porosidades son normales. Bueno, yo le mandé unas fotos de esto a Jeff y él me respondió anoche o hoy en la mañana tal vez diciendo de que esto es normal, que ellos lo dejan así, digamos, según él. Bueno, que es parte, digamos, según él, de que queda así el cuchillo. No me dio otra explicación, la verdad. Tal vez les deje por aquí puesto la respuesta que él me dio. Y como pueden ver acá se ve una mancha, no sé si la alcanzan a observar, voy a tratar de ponerlo en un... Bueno, ahí me parece, ahí me parece que se ve todo ese sector azul, espero que lo puedan ver. Ahí me parece que se ve ya que está todo azul este sector y hay una parte acá también que también se ve afectado por ese azul y es justamente acá abajo donde hicimos la prueba también.
Por el otro lado, déjenme ver si se ve también azul. No, la verdad que no lo veo como que puedan, digamos, notarlo ustedes. Pero me llama la atención sí la terminación de la hoja, porque si bien es cierto, él dice que, bueno, pulieron esta hoja y qué sé yo, pero yo esto no sé, la verdad que este tipo de porosidades, digamos, mm, a mí por lo menos no me da mucha confianza. Ahí se alcanzó a ver azul también acá, la parte de atrás. Así que bueno, otra cosa que al final esto me está quedando afalcatado porque como le hice un daño grande ayer acá, prácticamente se comió todo el microfilo, entonces tomé yo mi herramienta que voy a hacerlo ahora mismo acá para que lo puedan ver. Eh, yo siempre digo, no tienen que tener miedo a los cuchillos. A ver, yo por ejemplo lo que hice, voy a meter un poquito de huella, es reperfilar esto y para poder, digamos, recuperar esa parte porque me está quedando un poco falcatado. Ya, esto nada más para biselar un poco. eh, Porque evidentemente ya ahora tengo que terminarlo con piedra, ya es solamente para apurar un poco el proceso, porque en realidad le faltaba bastante. Y el otro también le dice lo mismo, porque quedaron en las mismas condiciones. Así que debo decir y mostrarles ahora mismo también otra cosa, espero que la vean. Miren por favor las chispas. High Carbon Steel. Nothing here. Este es, creo yo, es acero no alto en carbono, no tiene nada de carbono porque como vieron no hay chispa. Y este sí tenía chispa. Ahí lo pueden ver. Nada. Nada de chispa. Así que aquí sí podemos dar fe, o puedo dar fe yo por lo menos, de que este sí es alto contenido en carbono, high carbon steel, fue por las chispas que lanzó y ustedes pudieron verlo aquí en vivo. Y este no lanzó nada, así que este es un inoxidable, posiblemente un 420, pero que sea como se sea, está bien tratado térmicamente, porque como vieron en la prueba que yo hice, no penetró, digamos, a este otro cuchillo, ¿ya? Así que otra cosa que debo mencionar y que critico bastante yo de este cuchillo, acá como podrán ver yo estuve tratando de sacar el recubrimiento aquí también, es bastante difícil de sacar este, créanme, pero se puede, yo con esto finalmente lo hice, ya ahí lo pueden ver, así que si alguien no tiene solución, digamos, química para esto, lo puede hacer con otro cuchillo viejo por ahí y puede lograr sacar esto definitivamente, que no es fácil sacarlo, ojo, vuelvo a insistir, pero se puede. Este es mucho más fácil de retirar, pero insisto acá en que este cuchillo, lamentablemente, Mr. Jeff, está mal diseñado, para mí, por lo menos, para mi mano. No sé en qué medidas de mano hicieron este cuchillo, pero lamentablemente queda muy incómodo y es muy peligroso, porque en realidad yo lo he tomado con fuerza, digamos, y esto parece que se va a ir y se va a desplazar, digamos, la mano hacia adelante, y eso es lo que yo digo que es peligroso. No así la versión china, que se siente mucho más segura en la mano, que no se mueve, digamos. Para mí es mucho mejor usar este. Y bueno, aquí para poder comparar veremos y nos daremos cuenta de que este cuchillo evidentemente es un poco más largo. La versión china, digamos, en realidad es más larga. De hecho, yo puse estas escamas acá y lo voy a volver a hacer por si acaso a alguien le interesa. Vamos a mostrarlo, digamos. Déjenme ver dónde tengo porque de verdad que sí, de igual forma, digamos, quisiera yo que este cuchillo funcione bien. Los tornillos, como ven, tampoco es que sean muy buenos. Ahí pudieron ver, se empezaron a rodar inmediatamente, porque bueno, tampoco no es que sea la gran maravilla.
De hecho parece que no los voy a poder sacar. Se rodaron por completo al parecer. Así es. Esto fue, bueno, ahora mismo en vivo. Me parece que este cuchillo no quiere que estas escamas, digamos, trabajen allá. Así que, bueno, no lo pude sacar lamentablemente. Y de verdad, esto está acá, se rodó. Los tornillos se rodaron. Las cabezas, digamos. Ya, ahí está la muestra. Así que son de bastante mala calidad, quiero decir. Bueno, estas son cosas que estamos viendo ahora, obviamente, porque ahora, digamos, estoy haciendo esto, ¿ya? Bueno, lamentablemente no lo pude sacar. O sea, no, en este punto no sé a qué recurrir. Tendré que poner el Dremel acá, hacerle un corte y para poder hacerlos, digamos... Bueno, cuando le suceda esto, voy a hacerlo en vivo también, porque en realidad ya no me queda de otra. Así que voy a tener que hacerlo acá, solucionar esto de alguna manera. Bueno, tomé la decisión de dejarlo como está, porque en realidad voy a dejar las escamas donde están nada más, tal y como está. Y bueno, vamos a proceder a comenzar a trabajar en esto. Vamos a poner primeramente, digamos, como ya saben, en este caso, este cuchillito, el Easy 4 original, ¿cierto? Vamos a darle forma primero con un 80, gran 80, para darle forma. Ya. Y para poder reperfilar esto, porque acuérdense que le pasamos el esmeril acá, así que fue solamente, digamos, de forma tártara, podríamos decir. Este yo recuerdo que lo había dejado a 16 grados, así que no debiese tener problema. Y está listo, digamos, para trabajar. Vamos a comenzar con el gran 80 acá. Que haya quedado un poco afalcatado, en realidad no es algo grave. Bueno, y ahora ya estamos llegamos al grano 3000, quiero decir, así que vamos a darle un poquito de aceite en esta última pasada. Que me quitarle un poco del diamante, estos restos de acero que quedan, ¿cierto? En este punto, bueno, lo que yo quiero hacer ahora obviamente es recuperar el cuchillo. Evidentemente tampoco es que lo voy a usar de pisapapeles ni abridor de carta, por supuesto que no, porque es una inversión más que mal del canal, así que nadie quiere estar perdiendo dinero, por supuesto que no. Así que en este punto, como ya les dije, quiero recuperarlo y vamos a ver qué tal queda. Le cambié el ángulo de filo, algo que no les había contado. Este viene a más de 20 finalmente, no 16 como yo pensaba. Debe haber sido una mala lectura del inclinómetro. Así que ahora lo estoy dejando supuestamente en 20, si no me equivoco, 18 o 20. Lo vamos a ver enseguida, una vez lo gire y lo termine. Y ya, como les dije, estoy terminando, dándole esta última pasada con aceite nada más, para poder ya sacarlo de aquí y comenzar a probarlo. Esperemos que ande bien en madera, que es lo que obviamente más uno usa, o es lo que más trabaja, digamos, normalmente. Debo decir que obviamente por lo menos me dejó conforme las chispas que lanzó, porque por lo menos me dice que sí es un 1095 y alto en carbono, así que ya no queda duda de que obviamente se usó el material que se dice que se usó. O sea, es un acero obviamente alto en carbono, eso está claro, no me cabe duda, ¿ya? Así que eso lo pudimos comprobar ahí. Otra cosa que debo mencionar, que no les había dicho, que la dureza no está
tan alta, como ya saben, y eso lo comprobé porque el día de ayer también le pasé una lima y la lima sí estaba haciendo daño, lo mismo que en el cuchillo chino, en ambos casos, digamos. Así que la dureza del cuchillo chino creo yo que debe estar 1 o 2 puntos sobre este, nada más. Pero aún así molesta, molesta, claro que sí. Yo sé lo que le dice saber a Randall, que molesta que un cuchillo falso, digamos, sea obviamente mejor que el original, porque cada vez que nosotros compramos un cuchillo estamos depositando nuestra confianza también en la misma marca y queremos obviamente que ese cuchillo sea bueno, sí, por eso lo estamos comprando, ¿cierto? Así que bueno, como ven, nos quedó muy bonito, está bastante rayado. La verdad que a esta altura de la vida ya no me importa que no esté muy bonito. Vamos a terminar de limpiar esta piedra y vamos a comenzar ya a ver qué pasa con este cuchillo. Voy a hacerle una pequeña prueba con papel. No le he pasado el asentador, así que me van a permitir hacerlo enseguida. Perdón, que me estoy acomodando. A ver si... No, está bien. Está rajando un poco porque evidentemente le falta el asentador. Vamos a pasarlo enseguida. Aquí está. Vamos a pasar el asentador y esto debiese quedar mucho mejor. Hay personas, yo he visto, que cuentan las pasadas y es como muy... La verdad que a esta altura una pasada más, una pasada menos no le va a quitar 1 milímetro de material, así que la verdad que yo lo encuentro, discúlpenme, pero un poco ridículo. En realidad no. Lo único que estamos haciendo aquí es botar la rebaba que se forma y lo pases 1 o 2 veces más por un lado, da lo mismo, no influye en nada. De verdad que no influye en nada. Así que bueno, en este punto ya vamos a ver qué pasó aquí. Esperemos que quede funcionando mejor de lo que está, por supuesto que sí. Y claro que sí. No, esto quedó muy bien. Quedó muy bien, muy bien. Perdón que sí, está bien. Está bien. No, está bien, bien. Vamos a ver ahora qué tal va en madera. Y eso es lo que nos importa. Bueno, que me importa en realidad. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí que entra. Mucho mejor, pero absolutamente mejor. Claro, eso es lo que queríamos ver. Perdón que se mueve. Ya, esto es lo que queríamos ver. Un cuchillo, digamos, que está pensado para campamento y sobrevivencia, obviamente, y que funcione como debe funcionar. ¿Ya? Así que en este punto ya sí estoy conforme, puedo decir. De todas maneras, igual le voy a hacer la prueba de la lima, que no tengo durómetro, lima durómetro, que vamos a encargar para el canal si podemos más adelante, porque hacen falta. Pero de todas maneras le vamos a pasar una limita, a ver si se traba, y efectivamente se traba. ¿Ya? Así que no está, para mí, digamos, no está tan endurecido. Ahí les voy a mostrar las marcas que generó. Ahora déjenme ver. Así que este está demasiado blando para mí, demasiado blando. Eso es lo que le dije a él yo, demasiado blando. El azul, the blue here, también es otro problema, este azul que se ve, pero bueno, ya no se puede hacer más. Yo no puedo hacer más por el cuchillo, está como está, no. Así que, bueno, ¿qué más les puedo decir, chicos? La prueba de la lima obviamente no la pasó, por supuesto que no. Recuerden que la lima debiese deslizarse. Si yo hago esto, por ejemplo, con el supuesto D2, que sería este, vamos a ver qué pasa. D2 chino, chines. Vamos a ver si se desliza o se queda. Y también raya. Ahí lo pueden ver.
también raya. Sí. Así que este dedo tampoco está muy duro. Ya, este dedo debe andar por ahí unos 56 HRC 55, más o menos. Lo mismo este debe estar en 55. No more. Así que, bueno, es lo que es nomás, pues está muy blandito. Ah, se me olvidó pasarle para que vieran el chino. Que no, el chino también le pasa lo mismo. Tiene aquí el desgaste también, el chino. A ver si los muestro. Pero es menos, ¿ah? Debo sí mencionar que el chino tiene menos. Es que no me explico eso, pero bueno. Ahí está. A ver si puedo mostrarles aquí. Ahí está. Este es little, es poquito, es decir. Este es el chino. Ahí se puede ver mejor. Así que, bueno, en este punto ya no tengo nada más que agregar. Solamente, como les dije, bueno, él me pidió hacer más pruebas, pero que evidentemente yo no voy a acceder a hacerlas porque no tengo los medios ni las herramientas para hacerlo. Así que solamente voy a dejarlo así como está. Y va a quedar así, obviamente, no va a quedar con más cambios. Seguramente lo voy a guardar, obviamente, como está. Pero por lo menos funciona mejor, por lo menos. Lo que no me gusta, como ya les dije, esto que sea tan pequeño. Pero bueno, yo tengo unas escamas por acá que ustedes saben que le había hecho una escamita aquí para poder hacer esto un poco más viable. Así que un poco más grueso, claro, pues si esta cosa que le costaba hacer un poco más gruesecito esto, ¿eh? Así que ahí sí se siente obviamente mejor. Y lo voy a dejar así, pero no sé si lo quieren ver esto, o si quieren ver cómo coloco esto. Dame un segundo. Así que, bueno, como ya les dije, el cuchillo ahora ya quedó un poco mejor, creo yo. Mejor de lo que estaba, evidentemente. Eso sí. No puedo permitirme perder un cuchillo, obviamente. Aunque sea un cuchillo del tipo que sea. Ustedes ya me conocen que cualquier cuchillo, digamos, yo voy a tratar de cuidarlo y de que no sufra, digamos, ningún tipo de problema, ¿cierto? Eso es lo que uno normalmente trata de hacer. En el caso mío, obviamente ahora yo le exigí más de lo que debía tal vez, pero es por un tema obviamente nada más de que estoy todavía un poco dolido, ¿cierto? Con lo que sucedió. Pero bueno, son cosas, no sé si del destino, pero son cosas nada más que pasan y hay que tratar de superarlas, nada más, pues no podemos quedarnos, digamos, ahí, como siempre digo yo, como llorando, digamos, sobre la leche derramada, porque no se puede hacer nada más. No se puede hacer nada, punto, ¿cierto? A ver, déjenme ver si puedo hacer esto más rápido. Por ahí. Y ahora nada, solamente seguir adelante. Este cuchillo, como ya les dije, va a quedar para lo que tiene que quedar, ¿no? O sea, no sé si guardado. Lo voy a usar, por supuesto que sí. La verdad que ni siquiera quisiera una nueva unidad. Si pudiese cambiarlo ahora mismo y que me diesen otra unidad nueva, tampoco la aceptaría, porque en realidad
¿para qué? Si va a ser más de lo mismo, ¿cierto? No me gustó cómo está trabajado el 1095, punto. Eso es todo. No concuerdo con la forma como lo hicieron. No me gusta. Porque lo encuentro ilógico. Díganme lo que me digan ahí en los comentarios de que no, que tiene que ser así perdón. No sé, por la excusa que ustedes crean, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que no tiene por qué ser así. Ya. Quedó listo. No quedaron muy bien las camitas, pero está bien. Sobresalen un poco los pernos, como ya les dije ahí, pero por lo menos me quedo con la escama y ya se siente mucho mejor, mucho better. Puedo trabajar más tranquilo con él. ¿Eh? Más confiado puedo. Ya, a eso es lo que voy. Porque no siento que se me va la mano. Ya, así lo tomo mucho mejor. Bueno, y para terminar, igual sigue siendo un buen cuchillo, por supuesto que sí, pero no está en los parámetros que yo quisiera, no está en la dureza que yo quisiera, porque como ya les dije anteriormente, yo no voy a usar este cuchillo para estar haciendo palanca, yo voy a usar este cuchillo normal, de forma como se debe usar un cuchillo nada más, pues. El cuchillo debe ser para pinchar y cortar, no para otra cosa, ¿ya? No son palancas, ¿cierto? Y menos un cuchillo de este tamaño, que un cuchillo de tan pequeñas proporciones, ¿cierto? Así que bueno, este video no era del Easy 4 original. Este video originalmente era del Easy 4 versión AliExpress. Así que para terminar este video, digamos, bueno, no alcancé a reafilar pero sí quiero mostrarles cómo quedó. Este es el reperfilado, que me quedó un poquito de vaciado, podríamos decir, afalcatado. Me quedó un poquito afalcatado, pero parece que el microfilo quedó bastante bien, por lo que puedo ver. Así que me gustó. Bueno, a mí por lo menos me gustó. Quedó cortando bien. Vamos a ver otra prueba más, a ver si cambió después de usar las maderas. Vamos a ver si podemos hacer una floritura. A ver. No le gustan ahí sí las florituras. Parece que no le gustan. Lo que no vi, perdón, era el ángulo. Ese, en cuanto quedó. Creo que era importante porque si alguien quiere hacerlo o tiene este cuchillo y quiere cambiar el ángulo, obviamente que lo haga. Y voy a mostrarles, digamos, cómo lo dejé. Vamos a hacer esto acá. A ver. No, sí, a ver. No, está bien. Está bien el ángulo mío, no, el ángulo de entrada. Ahí. Bueno, quedó bien. Déjenme ver el ángulo, que es lo que quería mostrarles. Necesito esto. Vamos a ver en cuánto quedó. Vamos a ver en cuánto quedó antes de sacar la maquinita. Déjenme ver. Lo primero que vamos a hacer es poner esto aquí, en esta superficie. Vamos a poner esto acá. Y ahora vamos a poner este aquí. Voy a poner este aquí. Voy a ponerlo en 0. Ahí está en 0. 0. Ok. Y ahora vamos a poner la barra. ¿Dónde está la barra? Acá está la barra. Y vamos a saber ahora en cuánto nos quedó. Veamos aquí.
Tenemos que poner un, perdón, tenemos que poner uno de estos. Ahí sí. Veamos ahora. 21 grados. 22 grados. Bueno, no quedó tan, no lo dejé en 18. Qué raro que haya quedado en 22 grados. No me convence. Cero. 18. Sí, 18 sí. 18 sí, pero no 21. A ver. Voy a ponerlo acá. Ahí está en 0. Sí. 18 grados. En eso quedó. Ahí sí. Ekin. Ok. 18 grados. Sí, está bien. Quedó bien. Perfecto. Me gusta. 18. Yo soy fanático de los 16. Ya saben ustedes que a mí me gustan 16 grados. Pero está bien. Está bien. Así que 18 grados. Quedó bien. No creo que hacerle más pruebas sea como muy prudente, pero sí, está bien, trabaja bien. Work fine. Ok. Sí. De hecho, si quiero hacer una puntita, una punta muy, perdón ahí, una punta muy flua, supongo que lo voy a poder hacer también perfectamente. ¿Ya? ¿Bien? Bien. Ok. Trabaja mucho mejor ahora. Brillo si tiene aquí. No sé por qué tiene ese brillo. Vamos a ver. Creo que lo recuperé ya. Sí, de todas maneras está recuperado. Está recuperado. Tiene un poquito de brillo ahí, muy poco. Muy poco. Y acá no tiene. Así que, bueno, ya chicos, para no aburrirlos más. A ver. No, está bien, perfecto. Perfecto. Oh, ¿y eso? A ver, quería hacer uno más finito. Uno más finito. Por ahí va. Por ahí va. Algo es algo. Bueno, no lo vamos a redimir, pero por lo menos ya quedó trabajando bien. Así que ya, en este punto chicos, ya ahora sí me despido. Y bueno, así quedó, no muy lindo, no se ve muy bonito, claro que no, pero vamos a ver cuánto vive, cuánto dura. Lo vamos a estar vigilando. ¿Ok? Así que en este punto me despido. Para mí quedó muy bien en la mano. Ahora quedó mucho mejor de lo que estaba con las escamas. Así que mucho better. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye bye.